Página deportiva, nos metemos en la página de salud porque hubo un informe, una alerta y preocupación en el país porque se detectó un nuevo caso de sarampión, en este caso un porteño de 29 años que había viajado a África, llega al país y a los pocos días empieza con los diferentes síntomas y ahí la alerta, ¿por qué? Porque esta persona había estado en contacto con otras personas y demás, había viajado, no solo se había quedado en la ciudad de Buenos Aires, entonces empieza todo ese rastreo como si fuese prácticamente detectivesco para ver dónde había estado para evitar un brote de sarampión en el país. Entonces vamos a tratar de analizar y de entender un poco y cuáles son las medidas de protección que podemos llegar a tomar todos nosotros, y tenemos como siempre en comunicación al queridísimo Hugo Pizzi. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, José? El gusto de verte, buen día. Vos sabés que has dado una alerta muy interesante, porque yo no sé si vos recordás algo que nosotros dos lo charlamos mucho en televisión hace un año y medio, cuando fue el tema de la niña rusa que llegó al barrio de Palermo, contaminó a su hermana contaminó a su Exacto. padre a sus compañeros de trabajo, sus compañeros de trabajo a todo el hábitat donde estaban, en el PH donde vivían. Entonces, no hay duda de que hay poca gente vacunada. Todos creíamos que estaban todos indemnes, no es así. Y esto realmente es un signo que nos tiene que preocupar, porque debo decirte que tras la campaña que hizo Nación por el tema sarampión, aún hoy hay gente que no tiene la segunda dosis, concretamente casi un 50%. O sea, mira vos lo que te estoy diciendo. Pero Hugo, Mucha gente sin la adecuada inmunidad. Hugo, la pregunta es, por ejemplo, yo creo tener las dosis suficientes porque mi mamá me dio todas las vacunas de chico. ¿Cómo sabemos los que tenemos, por ejemplo, 30, 40 años, si efectivamente tenemos la cantidad de dosis o no tenemos que ir a dar un refuerzo por las dudas? Mira, José, nuestras madres, nuestras abuelas, jamás tuvieron en duda qué tenían que hacer con sus hijos. Es un grupo que tenía el 100% de la población vacunada. Sí. La falla viene en generaciones que están aproximadamente en 10 años a partir de este año para atrás. Sí. Nunca hubo problema con la vacuna. Es más, eso no se negociaba. Si no querías ir, te tomaban de la oreja y te llevaban a la cola para vacunarte. O sea, de eso no hay problema. Pero si te tomaban de la oreja y te llevaban a la cola para vacunarte. O sea, de eso no hay problema. Pero si por ahí tenés alguna duda, pero alguna duda que yo creo que no tiene sentido tenerla sabiendo qué mamá tenía o qué abuela tenía, yo creo que inclusive hay un lugar de la casa donde todavía están cosas guardadas, como tu libreta del primario, tu libreta del secundario, la famosa cajita de zapatos, José. Sí. Ahí vas a encontrar también el calendario de vacunaciones tuyo, pero no hay problema en eso. Lo que sí debo decir, y nosotros tenemos la urgente, que la Oficina Sanitaria Panamericana acaba de decir que en México, en Estados Unidos y en Canadá, que son las sedes del próximo Mundial de Fútbol, circula con una velocidad inusitada del sarampión, y ya hay fallecimientos tanto en Estados Unidos como en México. Bueno, un buen dato. Del sarampión, y ya hay fallecimientos tanto en Estados Unidos como en México. Bueno, un buen dato ese, doctor, porque la verdad es que hay mucha gente que va a viajar hacia el campeonato mundial, hacia Estados Unidos, hacia las sedes del próximo torneo. Y justamente sobre esto que ustedes, Organización Panamericana de la Salud, le dieron a la Argentina una nomenclatura de regular en cuanto a la cantidad de gente vacunada. Lo que a mí me llama la atención, porque como decía usted, acá siempre fue un país donde... el calendario de vacunas era ampliamente respetado. Absolutamente. A mis alumnos en la Facultad de Medicina le digo, no se olviden de honrar a sus madres y a sus abuelas, porque el problema está en las generaciones jóvenes, que no sé qué han interpretado respecto a la vacuna, pero ya ven ustedes que en el caso de Mendoza, donde inclusive advierten que pueden ser detenidos los padres, antes de que terminara el año citaron a 70 personas detectadas que no vacunaban a sus hijos, 70 matrimonios. Claro. ¿Hay una tendencia antivacuna?
Hay mil cosas, hay uno que es naturista, hay otro que es ecologista, hay otro que se olvidó. La cuestión que los 70 citados, antes de llegar había 55 que ya habían ido a vacunarse, y los otros 15, cuando le dijeron que iban a ser judicializados, despavoridos sin mirar atrás, acudieron a los vacunatorios. Hijos del rigor. Hay cosas raras. Hijos del rigor. Hay cosas raras. Doctor, en ese punto repasemos qué es el sarampión, cómo se contagia y demás, porque hay muchas personas, a ver, son enfermedades que prácticamente todos nos habíamos olvidado que existían y nos habíamos olvidado por la inmunidad de rebaño que se había generado. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener, por ejemplo, a raíz de si conocemos a alguien cercano que puede estar atravesando la enfermedad de sarampión? Sí, cómo no. En general quiero que sepan primero por cualquier circunstancia que quien tuvo sarampión o quien está bien vacunado no debe temer nada. Bien. El sarampión empieza como un cuadro de gripe, con tos, catarro, un malestar generalizado, conjuntivitis, se te pegan los ojos. Sí. Empiezan después de algunos días a aparecer manchas en todo el cuerpo, unas manchas rojas, y dentro de la boca aparecen unas manchitas blancas que se llaman manchas de Koplik. Hasta ahí es todo parecido a un cuadro gripal con todos los inconvenientes del cuadro gripal, pero puede el virus ir a dos caminos. El camino número uno, si va a pulmón, por ejemplo, lo invade, puede dar una neumonía que puede llegar a ser mortal, que antes de la aparición de la vacuna, 70 años atrás, moría mucha gente por sarampión, que son los casos que murieron en Texas, que murieron en México, en Chihuahua, etc. O sea, si deja pulmón puede ir a cerebro y te puede dar una meningoencefalitis. Y es la enfermedad más contagiosa que existe. Nuestros libros inclusive la detectan y la dicen y la mencionan así. Un solo alumno en una jornada escolar puede contaminar a todos sus compañeros para que vean la velocidad que tiene, e inclusive hasta la maestra si la maestra no está vacunada. O sea, fíjense en ustedes lo que es. Doctor, ¿le puedo preguntar una cosita breve nada más? Que no tiene que ver con el sarampión, pero que tiene que ver con el tema de las vacunas. Casi toda nuestra generación, bueno, menos Meli, acá en el noticiero, los que tenemos más de 40, hemos tenido varicela de chicos y dicen que aquellos que contrajimos la varicela deberíamos ponernos ahora una vacuna, ¿es así? Miren, les cuento, es que lo que pasa es que ese virus, que es el productor de la varicela, queda como en latencia, pero en una proporción muy pequeña, puede ser que te dé la famosa culebrilla en el futuro, cuando bajen tus defensas, cuando vos seas muy grande, ya no seas una niña de 40, sino que vayas a tener a lo mejor 70, 80 años. Pero una niña de 40, sino que vayas a tener a lo mejor 70, 80 años. Pero te voy a nombrar una curiosidad que se está diciendo sobre esa vacuna. Aparentemente esa vacuna está influyendo mucho en algunos estudios que hicieron está influyendo mucho en la longevidad y está influyendo mucho en la lucha contra determinadas patologías que van deteriorando el cerebro. Pero es la culebrilla, la famosa culebrilla, o el herpes ese que duele tanto. De todos modos, lo importante es que cuando uno se cuida, cuando uno está bien, tiene una salud armónica, tiene una buena alimentación, esas cosas no suceden. Doctor, ¿cómo le va? En base a toda su experiencia y más allá de este primer caso de sarampión, ¿puede haber un brote de esa enfermedad en el país? Mire, brotes pequeños sí, Alejandro. Por ejemplo, el caso concreto ese que mencionamos al principio del Palermo, barrio de Palermo, rusos, sí, es una realidad. Porque si es tan contagioso y la gente no está vacunada, y hay un grupo que hace ya muchos años que ya no está vacunado, es un grupo medio peligroso ese. Entonces, mientras él encuentre el camino, el virus, para seguir, lo va a seguir con una facilidad y una rapidez increíble. Por lo tanto, creo que no hay que esperar de que nos llamen, de tener problemas. Todos estamos reaccionando para ver cómo logramos vacunar de nuevo. Santa Fe, por ejemplo, ha hecho un caso de volver a las escuelas a vacunar, que para mí fue fantástico eso. Está muy bien. Exacto. Vos ibas, en 2 horas vacunaban 1000 alumnos, 10 personas te vacunaban 1000 alumnos. Pero empezaron que el padre no autorizaba, que esto no se puede. Si es una ley nacional, yo creo que hay que volver a las prácticas que han sido exitosas. Y después, por ejemplo, Córdoba y Río Negro se han puesto detrás de Mendoza. Van a empezar a poner multas e inclusive a detener. Y están actuando los jueces.
Vean ustedes lo que pasó en Venado Tuerto. El juez de Venado Tuerto conminó a una embarazada que no quería vacunarse para proteger el producto de la concepción, no le dio el amparo y la obligó a vacunarse. Gualeguaychú, un juez, dos familias que no querían vacunar. Entonces, cuando la justicia te apoya, ya el médico lo único que tiene que seguir un protocolo y después avisa. Doctor, muchísimas gracias como siempre, que tenga un gran fin de semana. Gracias, amigo. Un abrazo cariñoso para todos. Hasta pronto. Gracias a usted, que tenga un buen fin de semana. Yo lo voy a invitar a que se pare, porque tenemos un estudio lindo. Primer día tuyo en el estudio.